Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Este programa no es un gusto, es un placer. Feliz de estar acá hoy día con mis amigas, con la Pauli, ¿cierto? Y con la Noé. ¿Cómo estáis, Noé? Maravillosamente ¿Sí? bien, feliz por la invitación. Maravilloso. ¿Cómo estáis, Pauli? Contenta de tener al maestro. Así es, me robó la palabra, yo quería decirlo, mi maestro. Tener aquí a nuestro gran maestro, mi maestro, que lo adoro con todo mi corazón, Manuel Lucas Mateo. ¿Cómo estáis? Bien, recién llegado esta mañana, después de un vuelo de 13 horas y media, desde Madrid hasta aquí, y un previo vuelo desde Almería, con lo cual pues llevo en unos cuantos horas de vuelo. Así nos quiere Manuel. Exactamente. Así nos quiere, ¿ya? Sí. Lo fuimos a raptar al hotel. Es recíproco. Eso Llegó justamente y lo trajimos rápidamente a la radio antes de que lo raptáramos para las clases mañana, ¿no? Exactamente. Muy Esta bien. es como la previa, ¿no? Así es. Sí. Bueno, mañana no vamos a hablar mucho de sexualidad, ¿no? Es verdad. Ok, sí, por eso toca hoy día otros vamos a temas más aprovechar densos. al máximo. Así es. Bueno, Manuel Lucas Mateo, sexólogo español, presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica, profesor y miembro de la Comisión Académica del Máster Oficial en Ciencias Sexológicas de la Universidad de Almería, director del Gabinete Sexológico del Hospital Mediterráneo de Almería y director de el máster oficial, ¿cierto? En Chile. En Chile, de la Universidad de Almería, con sede en la Universidad Autónoma, acá en Santiago, en Providencia, ¿cierto? Exacto. Del cual nosotras somos parte. Nuestro oficial de... Sexología. Sí, máster oficial de sexología, maravilloso, ¿no? El primero, ya no estamos titulando los primeros. Exactamente. Sí, ¿cómo estás, Manuel? Pues bien, a pesar de todas las horas de vuelo, estoy bien. Además estoy rodeado magníficamente, por tanto, estupendamente. Tan galán, Manuel. Bueno, recordar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ¿qué más? YouTube. Feño, ayúdame, por favor. Tenemos YouTube, tenemos también Spotify, los podcasts, Twitter, Tinder, Happen, Twitter, Grindr. ¿Qué más? ¿Dónde más estamos? Badoo, Badoo. en Jabotel también. Ya sacó todo el abanico de posibilidades. de su ñoñismo. Sí. MySpace, Fotolog, Second Life, Fotolog, Sí. MySpace. Oh, se me cayó el carnet. Second Life. Second Bien. Life, sí. Bien. Los Sims también. Sí, bueno. Sims Online. Muy bien. Feñito, ¿cómo está ahí? Bien, bien, emocionado. Hace tiempo no estaba aquí con ustedes. La semana Sí. pasada me estuvieron aparte, no estuve presente. No pude estar presente. Sí, porque la te vez dio anterior. miedito las manifestaciones y te fuiste. No me dio miedo las Mira, manifestaciones. ¿no? Me dio miedo quedarme sin transporte. No, sin nada de transporte, se le dio miedo, nomás se fue. Había una barricada chiquitita fuera de la radio, un poquito de fuego, ahí Una fuimos, poquita tiramos un cosa. poquito de benzina, bailamos, hicimos un machitún alrededor. Llovió después. Sí, listo, claro, Ajá. llovió, hicimos una aquelarre con las chiquillas, una reunión de brujas, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar para no decir más preámbulos, ¿cierto? Ajá. En este programa tenemos un tema maravilloso que es la sexualidad en los tiempos de conflicto social, ¿cierto? En estos tiempos que, como tú decías, Manuel, antes de entrar al programa, que se ha dado también en esta contingencia, que esta crisis social viene asociada también con algunos episodios de violencia, sobre todo por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo te ha pegado esto de llegar a Chile en este contexto? Además, muy valiente, ¿ah? De venir. Sí, bueno, me han dicho que estoy un poco loco en España de venirme para acá, pero yo no podía dejar a mis alumnos y mis alumnas abandonados. Y si vosotros estabais dispuestos a ir a la universidad a dar clases, yo estaba dispuesto a venir aquí, aunque después por la noche tenga que quedarme encerrado en el hotel. Encerrado, No, ¿verdad? pero porque lo bueno de Chile también es salir de noche, cenar un poquito en unos restaurantes fabulosos que tenéis aquí, pero bueno, creo que no podía dejar de venir. De hecho, tampoco me tocaba venir. Claro. Le tocaba venir a otro profesor que iba a explicar estadística y investigación cuantitativa. Y bueno, este profesor ha tenido un problema de salud con su mujer, y yo creo que también todos tienen un poco de, no sé, de prevención de venir, ¿no? Pero yo creo que el mundo no está hecho de los cobardes. Y bueno, yo vengo a explicar algo que realmente nunca os he explicado, y vais a ser los primeros que me vais a oír
hablar de metodología de investigación cuantitativa. Sí. Pero está bueno porque combinar la metodología cuantitativa con la sexología va a ser interesante también de escuchar ejemplos. En general uno lo escucha separado. Sí, Ajá. ¿no? ese es un defecto. Ese es un defecto porque yo aprendí y estudié mucha investigación porque me di cuenta que cuando empezamos con los máster oficial en Almería dependíamos de los metodólogos a la hora de iniciar cualquier tipo de investigación. Y yo dije, no, los metodólogos saben mucho de metodología, los sexólogos y sexólogas sabemos mucho de sexología, y había que unir las dos cosas, porque no es lo mismo hablar de investigación con todo lo que es el tamiz sexológico, ¿no? Y por eso yo creo que sí que vaya a oír algo que no suele oírse, que es mezclar el SPSS, que es el programa estadístico que utilizamos, con tipos de investigaciones sexológicas y de alguna forma pues que sea menos dificultoso. Así es. Oye, Manuel, bueno, tú tienes un libro que bueno, a todas nos encanta, pero yo en particular amo en mi Biblia, ¿o no? Sed de piel. Ajá. Y, aparte que en sí, todos sí, los sí. programas, digamos, hacemos referencia ¡Oh, a qué él, terrible! ¿no? ¡Qué vergüenza! Sí, ¡Qué sí. vergüenza! No, ¿sabes qué? Es verdad, Manuel. Todos los programas sale invocado Manuel. Exacto. Como Así dice que- Manuel, como Ajá, dice la piel, sí. como dice Manuel. ¡Oh, qué terrible! Ok, sí. Vamos Sí. a hacer la Vamos a tener que buscar otro referente para no gastarlo tanto. Todo el rato hablamos de lo mismo, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Entonces este libro habla mucho de esto, de este vínculo que hay entre las sociedades más restringidas en cuanto a su sexualidad y asociadas como a su nivel de violencia, ¿cierto? Sí. Y viceversa. Cuéntanos de Sí, eso. sí, es un estudio que al fin y al cabo, a pesar de que el libro se llama Sed de piel, y puede pensar el que lo ve en la librería que va a comprar una novela de pasión, pues no es una novela de pasión, es mi tesis doctoral, nada más y nada menos, ¿no? Fue un estudio sobre 66 culturas durante 18 años, algunas de ellas de campo, y lo que yo intentaba ligar era el papel de lo femenino, la moral sexual de cada cultura y también la agresividad. Y las conclusiones del estudio es que las sociedades más agresivas son las sociedades más reprimidas y también las sociedades donde lo femenino también está más reprimido y donde hay un alto grado de machismo, ¿no? Entonces, esto está claro porque además de esas 66 sociedades prácticamente no he encontrado ninguna excepción a la regla más o menos que estamos haciendo. Es verdad que no podemos inferir porque no es una investigación cuantitativa, sino cualitativa, observacional, etnográfica, pero sí que es verdad que lo que se vislumbra es que la sexualidad amortigua la agresividad y viceversa. La agresividad pues reprime la sexualidad y son consecuencias la una de la otra. Ok, y en Chile, ¿cómo sería, digamos, tu observación en relación al periodo que estamos viviendo en la actualidad? Pensando, digamos, en tu propia experiencia, digamos, y con las observaciones de campo que tú hiciste. Bueno, yo desde que estoy viniendo a Chile, Ajá. sí he notado que yo creo que el efecto de la dictadura Eso. ha dejado una huella, una vista. Nosotros tuvimos también una Sí, dictadura sí, con sí, Franco, sí, pero con Franco. queda ya muy alejada. O sea, las nuevas generaciones prácticamente algunas les preguntan quién era Franco y no saben, ¿no? Okay. Pero vosotros lo tenéis porque es vuestra anterior generación, por tanto, y yo creo que eso deja rastro, ¿no? Okay. Esa violencia, esa agresividad que se vivió en aquella época, pues ha dejado rastro y yo sí que veo que hay daño en las personas, ¿no? Y hay dureza en el vivir. Yo creo que ahora parece como que Chile se está como despertando diciendo ya basta ya, ¿no? Sí, que es uno de los lemas, ¿no? Chile despertó, ¿no? Sí, eso dice, ¿no? Sí. Sí. Bueno, sí, yo creo que es bueno que yo creo que se está despertando el mundo en general, ¿no? Porque yo desde que cayó el bloque comunista, Ajá. que fue un fracaso absoluto, el comunismo fracasó estrepitosamente y se comportó igual que se comportaban los nazis en Alemania,
pues se quedó solo una idea que fue el to eat or to be eaten, es decir, comer o ser comido, ¿no? Sí. Y esa idea de ese neoliberalismo se ha ido haciendo cada vez más salvaje y la gente, yo creo que no se da cuenta, no acaba de darse cuenta de este monstruo que está haciendo que haya personas que están enfermas, porque yo creo que están enfermas esas personas que acumulan tantos miles y miles y miles de millones de dólares y de euros. Están enfermas porque yo creo que es una enfermedad de tipo compulsivo, la erótica del poder, ¿no? Y yo creo que este tipo de personas que están enfermas están dominando el mundo, se reúnen en Davos, se reúnen de vez en cuando, la gente no sabe que posiblemente muchos de los que están oyendo no saben qué es Davos, que es un pueblo pequeñito de Suiza donde se reúnen pues todo este tipo de personas que dominan al fin y al cabo el mundo y deciden sobre las personas, y la decisión sobre las personas es que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Exacto. Con lo cual cada vez hay más personas empobrecidas, hay un abismo social importante, hay dos mundos. Este mundo no es viable así, y no es viable, y yo creo que poco a poco pues la gente se despertará para que se pueda llegar a otro tipo de modo de convivencia, a otro modelo económico y a otra forma de estar, no tan las personas tan explotadas, donde la gente aprenda a vivir, estudie para vivir, no para producir de forma tan compulsiva, ¿no? Yo creo que en la escuela se educa más para producir que para vivir. La vida es un bien, vivirla es un valor, y esto es lo que nos enseñan. Entonces es una pena, porque uno de los valores es la sexualidad, y cuando las personas acarician no golpean. Cuando las personas son acariciadas tampoco golpean, pero el modelo de sexualidad que vivimos es un modelo absolutamente gimnástico, productivista, un modelo genitalizado, un modelo prácticamente en el que se tienen que sacar notas, tanto el hombre pero también con la mujer, y por tanto un modelo muy reduccionista que no satisface eso que yo digo que es la sed de piel, ¿no? No nos enseñan, las personas tienen las pieles bloqueadas, los labios bloqueados, los pies bloqueados, y solamente pues piensan en los genitales, ¿no? Y este es un elemento importante, porque no solamente es la represión en sí de la sexualidad globalmente, sino que esa represión, como decía Herbert Marcuse, es una represión cualitativa, en la cual el sistema ha reducido la sexualidad a los genitales para que, decía Herbert Marcuse, quede el resto para producirle al sistema. Sí, para el trabajo. Claro, todo esto está generando mucha agresividad, la gente no está bien, la gente anda mal. Cuando yo en la consulta lo vemos perfectamente, lo vemos también cuando se hacen talleres de corporalidad, la gente está mal. Esta sociedad así no es viable. Sí, entonces tú quieres preguntar alguna cosa. Sí, yo quiero preguntarte, Manuel, ¿cómo ves tú la construcción de una cosa alternativa? Eso quiero que nos cuentes. Bueno, yo creo que no hay grandes milagros, ni nada perfecto. Yo creo que hubo un modelo en Europa que se llamaba, porque yo ya creo que eso casi está olvidado, socialdemocracia, ¿no? En la cual, bueno, pues sí, había un mercado libre, pero controlado, en la cual las personas pagaban impuestos más directos que indirectos. Las personas que pagan, el modelo neoliberal lo que hace es que aumenta los impuestos indirectos que pagan todos por igual, y en cambio disminuye los directos, que son los que pagan los que más tienen, ¿no? Claro, entonces construir un sistema público de salud, un sistema público educativo, donde se convierta además esos dos sistemas en sistemas que son realmente un instrumento importante y eficaz de reparto de la riqueza, porque en un sistema de salud público, universal, gratuito, aporta más el que más tiene y recibe más el que más necesita. Y esta es una vía que en Europa
se instaló, pero que luego, por la llegada de la idea única neoliberal a ultranza, se ha ido desinstalando y desgraciadamente pues en Europa también tenemos pues muchos problemas, un aumento importante de la extrema derecha, de los extremos en general, y yo creo que nos estamos equivocando. Y desde luego lo que sí está claro es una cosa, según el estudio de Sciences Piel, hay que feminizar el futuro. Es decir, feminizar el futuro no significa que los hombres se vuelvan mujeres, ni que las mujeres manden, sino feminizar el futuro significa que los hombres perdamos de alguna forma esa masculinidad, que vivimos más en imperativo que en sustantivo, y que significa que desde pequeños nos dicen: sé un hombre, no demuestres debilidades, demuestra poder, hasta en la cama nos dicen: no hay mujer frígida sin hombre inexperto, y nos echan toda la responsabilidad de las relaciones sexuales a nosotros, y claro, todo esto pues supone una generación importante de malestar, y el malestar siempre genera agresividad, ¿no? Entonces yo creo que feminizar es volver a poder sentir, nosotros, digo los hombres, poder llorar cuando nos emocionamos, no tener que estar demostrando poder continuamente, dejarnos hacer también, no sé, y recuperar eso que somos, porque realmente si uno mira, y vosotros lo sabéis porque yo os lo he explicado concienzudamente, y esto que digo es absolutamente científico, porque lo que estaba hablando antes es más bien desde la doxa, no desde el episteme, pero desde el episteme, desde la ciencia, se puede decir que los hombres realmente, decían los genetistas franceses, l'homme est une femme manquée, el hombre es una mujer que no ha llegado a ser, ¿no? Entonces, los hombres no somos tan diferentes de las mujeres, y las mujeres tan diferentes de los hombres, y lo femenino es lo básico. Por tanto, es hora ya de que los hombres nos demos cuenta que tenemos mucho que ganar. Que tenemos mucho que ganar en una nueva sociedad equitativa entre los sexos. Yo no voy a decir entre hombres y mujeres, sino entre los sexos. Tenemos mucho que ganar. Y los hombres, vosotros tenéis que ganar, pero nosotros también. Y desde luego, como no vais a ganar, es imitando el modelo masculino, que es lo que está ocurriendo. Manuel, tomándome de lo que tú estás diciendo, tal vez cómo podríamos empezar ese camino, tal vez como educar nuevos procesos de crianza, por ejemplo, sería tal vez alguna alternativa pensando en revertir de alguna manera la situación. Sí, en primer lugar, los hombres tienen que ser y aprender a ser figuras de apego. Eso es importantísimo, es decir, las figuras de apego no solamente tiene que ser la madre, sino que tiene que ser al máximo de figuras de apego que tenga un bebé recién nacido, muchísimo mejor. Perfecto. Por su desarrollo emocional, su desarrollo amatorio, su perfil de apego va a hacerlo con un perfil bastante menos violento, menos agresivo, con más capacidad para amar, y no de forma carcelaria, porque claro, el otro modelo que tenemos que construir también es un modelo de amor no carcelario. Es decir, yo cuando muchas veces pregunto, y vosotros me habéis oído alguna vez, pregunto al público: ¿vosotros qué pensáis que es más el amor? ¿Compartir o poseer? Y todo el mundo dice compartir, y le digo mentirosos. Mentirosos, porque realmente en esta cultura nos han enseñado más a que el amor es poseer, no compartir, y que tendría que ser fácil para las personas que cuando, como les pasa a los tuareg, ¿no? Las mujeres tuareg, cuando ya no quieren estar más con el marido, no tienen que hacer muchas más cosas que sacar las babuchas a la puerta de la tienda, de la jama, y ya está, y se acabó, y a partir de ahí el hombre sabe que tiene que buscarse otro lugar, ¿no? Pero aquí pues todavía... Qué entretenido, hagamos eso. ¿O no? Las babuchas son los calzones, ¿no? No, las babuchas son el calzado. El calzado. Pensé que era los calzones. Claro, tú querías que tuviera los calzones ahí como... No, sí, igual que... Pero qué entretenido. Sí, no sé si es entretenido, pero fácil sí.
No sé qué entendéis por vosotros por entretenido, pero divertido. Es divertido, ¿no? Vale, sí, no, más que divertido es fácil, es sencillo. Es decir, cuando el amor se acaba, punto, se terminó y ya está. Y entonces, como en una sociedad en la que hacemos relaciones absolutamente dependientes, carcelarias, pues luego vienen las violencias, vienen los maltratos, vienen las muertes de muchas mujeres. Y realmente esto contribuimos todos, los hombres y las mujeres, a que este tipo de amor sea el que se esté impuesto. Bueno, en Chile es el que más se impone, la monogamia exclusiva, tú eres mía, tú eres mío, solo mío, no te puede mirar nadie, no te puede... Es lo que más se practica. Pero yo creo que la monogamia no está mal que se practique, es decir, es cómoda, es económica. Ajá, es de pobre la monogamia. Bueno, sí, los que son ricos realmente no suelen ser muy monógamos, cuando menos son monógamos secuenciales, ¿no? Ahí pues tenemos miles de ejemplos si miramos, pues tanto en políticos ricos como en actores, actrices y demás. Pero la monogamia es cómoda, es económica, pero hay que construirla bajo un amor no carcelario, sino un amor en el que todos los días, de alguna forma, se sople sobre las ascuas, las brasas que quedaron de la pasión, porque la pasión se acaba. ¿Qué es un amor carcelario, Manuel? ¿Carcelario? ¿Qué es un amor cárcel, carcelario? Pues un amor posesivo, un amor en el cual tú conviertes esa relación en una cárcel, y que cárcel con vigilantes, ambos se vigilan, ambos desconfían. Celosos. Los celos presiden fundamentalmente ese tipo de amor. Y cuando uno de los dos, por lo que sea, decide que ya eso terminó, pues por muchas razones, el amor se acaba por muchas razones. La primera de ellas es porque no se cultiva, es porque las brasas de la pasión que se apaga, pero quedan ahí esas brasas que no sé, todos los días hay que darle un poquito de aire para que se mantengan vivas. Si no se hace, se muere. Y claro, intentar mantener eso, pues resulta que al final se producen muchos problemas para los hijos en primer lugar, que lo sufren de forma cotidiana, y para la pareja también. Y al final, pues claro, pasa lo que pasa, las violencias y lo demás. Entonces, yo creo que una sociedad basada en un modelo económico que sea, no digo yo que no sea de mercado libre, pero que sea un modelo económico en el que ese mercado esté controlado, y que los que más ganan más paguen, que todo el mundo tenga derecho a las cuestiones más básicas, que son la educación, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, un modelo en los cuales los hombres y las mujeres y los homosexuales y los sexos en general no tengan ninguna razón de discriminación, ni de violencia, ni de marginación. Ese es un mundo que no es tan difícil de construir. ¿Y cómo se vincula la iglesia, por lo menos en Chile, que es tan importante? Yo sé que ahí le pisé los callos a Manuel, porque la religión... Pero lamentablemente acá en Chile está muy de la mano del Estado. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo podríamos resolver algo? Vamos a ver, lo de la iglesia, yo siempre digo que la iglesia siempre se adapta a los tiempos. Es decir, y a las morales, que no las hace solo la iglesia. Yo toda la culpa no se ha hecho a la iglesia, no. Yo creo que la iglesia, por ejemplo, los mahometanos, son mahometanos los que viven en Irán y en Irak, y ya sabemos lo que hay, el machismo tan tremendo, y en cambio los tuaregs a los que me refería antes, donde las mujeres, los hombres azules del desierto, les ponen las babuchas a los maridos cuando no quieren seguir con ellos, son también mahometanos. Es decir, en la religión yo creo que se adapta a una cultura, y yo creo que la cultura fundamentalmente es la que competitiva, una cultura además que ha evolucionado de forma asimétrica, en la cual hemos evolucionado mucho tecnológicamente, pero muy poco en valores. Es decir, los valores del amor, la sexualidad la hemos enredado en los genitales y la tendríamos que empezar a enredar en el amor, pero no en el amor carcelario, en el amor de compartir, y de dos personas que quieren libremente compartir cosas y las comparten, y que cuando no quieran
te puedan fácilmente dejar de compartirlas. Una sociedad en la que nadie esté discriminado por razón de sexo, ni por razón de raza, ni por ninguna razón. Donde los homosexuales puedan vivir tranquilamente sin ser agredidos por la calle, discriminados, mirados de forma... Pero cuando dice los homosexuales, dice los transexuales y los intersexuales. Es decir, los seres humanos las intersexualidades, ¿no? Yo cuando sacaron en España, porque en todos sitios cuestionaba, en España también, sacaron un autobús que decían los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Yo, en algunas entrevistas que me hicieron, les dije, bueno, y entonces cuando un niño sale con un ovario en un lado y un testículo en el otro, y eso se da con cierta frecuencia, más las intersexualidades, en todas sus modalidades, tienen una prevalencia mucho más alta de lo que la gente piensa, porque entre otras cosas se vive toda en silencio, ¿no? Sí. Y entonces, realmente, el problema de la intersexualidad es que ¿cómo le ponemos al niño? ¿Y ahora qué? Usted que está en ese autobús diciendo que los niños tienen pene, ahora tiene usted un hijo así, ¿y ahora qué va a hacer usted con ese hijo? Sí. Responda, ¿no? Responda usted que no le gustaría a usted que ese hijo, aparte de que pueda tener problemas lógicos que de la posible esterilidad consecuente de esa intersexualidad, que no tenga problemas añadidos y que no le hagan sufrir más de lo que tiene que sufrir, porque seguro que con una filosofía de vida como los que llevan ese autobús, a esas personas se les hace sufrir de forma cruel e innecesaria. Así es. Bueno, y no solamente con la homosexualidad, la intersexualidad y la heterosexualidad, ¿cierto? La transexualidad, sino también con la neurodiversidad y la diversidad funcional. También son bien... Por supuesto. Es decir, fíjate tú que yo estuve haciendo un estudio sobre el tema de discapacidad intelectual y también de discapacidad física, y estaba claro que las personas con una homosexualidad que encima tuvieran una discapacidad estaban todavía mucho más marginados que los homosexuales que no tienen esa discapacidad. Las interseccionalidades de la INMA que hablaba. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo primero que tendrían que explicar muy claramente en los colegios, porque esto ya no es doxa, es episteme, es ciencia, que la diversidad no es un derecho de nadie, es un hecho incontestable, es un hecho científicamente demostrable y es un hecho que todos tenemos que asumir como un elemento enriquecedor, porque si no existiera esa diversidad, porque la razón del sexo esencialmente de la fórmula sexual es la diversidad. Entonces, si la razón y el objetivo final de la fórmula sexual es la diversidad, negar la diversidad es como o ser muy ignorantes o ser muy tontos, porque uno no quiere salir de la ignorancia, ¿no? O estar instalados en un fundamentalismo absolutamente irracional. Pero la ciencia demuestra claramente que la diversidad es un hecho incontestable y además un hecho enriquecedor, porque si fuéramos todos iguales sería esto todo muy aburrido si aquí tuviéramos acá. Bueno, yo creo que más que todo aburrido, que sí sería muy aburrido, probablemente nos extinguiríamos de enfermedades, porque me da la impresión de que desde la diversidad es que nos ponemos, digamos, para que la redundancia, diversos, ¿cierto? Y más... Sí, bueno, realmente la fórmula sexual nace en la escala filogenética para adaptarse mejor al medio ambiente. Es decir, porque si, por ejemplo, las bacterias que son asexuadas, o los virus que son asexuados, fueran sexuados, tendrían un problema, que no se van a multiplicar con la rapidez que se multiplican los asexuados, porque la fórmula es 1 da 2, 2 dan 4, 4 dan 8, 8 y 16, mientras que la otra fórmula es 2 que dan 1, pero el secreto es que no dan 1, dan otro. Claro. Entonces, claro, pero si esto fuera así sería muy, muy peligroso, porque se podrían adaptar al medio ambiente. Figúrate, un virus como el de la gripe, que hay años que viene muy grave, se estuviera en el medio ambiente y no muriera prácticamente, si no se transmite por las gotitas de fluje, ¿no? Sería una pandemia mundial. Claro, no tendría vacuna, ¿no? Igual que muchas de las bacterias, o sea, es decir, el problema de los seres asexuados es que no tienen muchas menos
capacidad para adaptarse a un medio ambiente. Variabilidad. Y la fórmula sexual da capacidad para adaptarse al medio ambiente. Claro. Y por tanto no solamente digo que es mucho más divertido que seamos todos diferentes, sino también que además estamos mucho mejor adaptados. La prueba está que aquí estamos los seres humanos que desgraciadamente nos hemos convertido un poco en un tumor que no sé si se está malignizando que se le salió un día a este planeta, ¿no? Así es. Manuel, ¿cómo crees tú desde la sexología, digamos, considerando el status quo, ¿cierto? Como estamos hoy día en Chile, ¿cómo desde la sexología podemos aportar a un país mejor en la crisis actual? Bueno, claro, es que resulta que los sexólogos y las sexólogas somos muy poquitos. Entonces, pero somos poderosos, somos poderosos. Sí, bueno, tampoco somos tan poderosos. Es decir, pero sí desde la sexología. Vamos a marchar también. Desde la sexología sí se puede dar consejos, ¿no? Y yo creo que el consejo fundamental es que Chile debe de construir una nueva sociedad, como prácticamente casi todos los países que están en estas circunstancias, incluida España también, debemos de construir una nueva sociedad como la que he dicho antes, ¿no? Y porque lo demás es cruel. Es decir, no puede ser que en los últimos 20 años se haya acrecentado el abismo social como se ha acrecentado, ¿no? Que el 20% de los más ricos sean 4 veces más ricos y el 20% de los más pobres sean 4 veces más pobres. Eso no es admisible, no es viable tampoco, porque al fin y al cabo, al final, los que están ricos sí pondrán mucho poder, tienen mucho dinero, pueden engañar a la gente en las elecciones y meterle en la cabeza el miedo, porque claro, el problema primero es que primero le meten en la cabeza una cosa, que todos los políticos son iguales, y con esa historia al final la gente no va a votar. Correcto. Claro. Bien, esa es la primera. Y esto es un engaño hecho muy a conciencia, es decir, que la gente no vote porque hay una parte de la población más conservadora que eso sí que votan porque son mucho más disciplinados, así ¿no? Eso en primer lugar, es decir, la sociedad tiene poco a poco que desembarazarse de esos mensajes, pero hay un libro que escribió Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad, y que yo le aconsejaría a mucha gente que se lo leyera, porque lo que dice Erich Fromm es que cuando el poder establecido quiere adquirir más poder, lo que hacen es sembrar el miedo, con crisis económicas, metiendo miedo con los inmigrantes, metiendo miedo con las feministas que son feminazis, metiendo miedo con no sé qué, y entonces cuando han sembrado el miedo, el caldo de cultivo está hecho. Desde ese momento la gente que empieza a tener miedo empieza a estar dispuesta a cambiar su libertad por seguridad. Y en el momento que viene alguien y le da una fórmula de estas sencillas, mágicas que no existen, y le dicen que le van a solucionar todos los problemas, como ha pasado en Estados Unidos con Trump, ¿no? O sea, este señor, que me perdone, pero que es un imbécil, es un imbécil en todos los sentidos, ¿no? En sus reacciones, es un niño caprichoso, es un niño que se crió desde pequeño con muchísimo dinero, que ha estado acostumbrado a tenerlo todo y a no trabajarse nada, y claro, pues hace caprichos, hace cosas, y bueno, y curiosamente eso lo votan la sociedad más empobrecida de Estados Unidos, los del Midwest, la gente, los agricultores que están allí trabajando en sus granjas y qué tal, y votan a este personaje que no tiene nada que ver con ellos, absolutamente nada que ver con esos trabajadores que están allí, tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso? Lo mismo que lo consiguió Hitler, o sea, sembró miedo, sembró odio, sembró nacionalismo porque se habían sentido humillados los alemanes en la Primera Guerra Mundial, y entre el miedo, el que se sembró porque hubo una crisis económica previa, pues los alemanes estuvieron dispuestos a cambiar su libertad por esta barbaridad que ocurrió en Alemania, que ahora
bueno, cuando se mira para atrás y se ve la barbaridad que ocurrió de 6 millones de judíos prácticamente exterminados en los distintos campos de exterminio de Mauthausen y Auschwitz y demás, más una guerra mundial en la que vinieron muchos millones más todavía, pues realmente es muy preocupante. Y que la gente, pues, decías, ¿qué debe de ocurrir? Que la sanidad, que mejor dicho, que la educación sea pública, sea accesible, que todo el mundo tenga el mismo derecho a tener una educación y no tenga que pagársela. No es lógico que una persona para hacer una carrera tenga que prácticamente endeudarse, ¿no? Esto no es lógico. Y claro, ¿esto qué pasa? Pues que aumenta la ignorancia. Ajá. Y ante la ignorancia es mucho más fácil que prenda el discurso del miedo y que por tanto puedan prender en el futuro, como está aprendiendo en España, ¿no? En España está aprendiendo, ahora mismo Vox, que es la extrema derecha, tiene 50 y tantos diputados. Hay 3 millones y pico de españoles que han votado a unos señores que son xenófobos, que claman contra lo que ellos llaman feminazis, que claman contra lo que es la igualdad entre las personas, y lo han votado 3 millones y pico de españoles. Y todo es porque han sembrado el miedo al inmigrante, el miedo económico, y que los hombres pobrecitos están discriminados por las leyes discriminatorias contra ellos, y sin que vean que todos los años mueren en España más de medio centenar de mujeres a manos de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres, hablan de lo mal que están los hombres. Bueno, pues miren ustedes, creo que esto es que están hablando de los niños, ahora están hablando de los que le llaman menas, que son niños que vienen de África subsahariana, pero sobre todo vienen del Magreb y están solos, menores de edad, y dicen que son violadores, que hacen delincuencia. Y el otro día, las cifras que daba un partido que ha venido a menos, que se llama Ciudadanos, de estos menores, decía que de 5.000 menores que hay en la zona de Sevilla y demás, 80 habían tenido problemas con la ley, de 5.000. O sea, me parece que el discurso no se basa en hechos reales, pero se siembra el miedo. Se siembra el miedo. La sexualidad tiene mucho que ver con todo esto. Personas que están satisfechas, que se acarician, que se aman a sí mismos, tienen mucha más resiliencia al ataque del miedo. Tal vez, Manuel, haciendo alusión, digamos, a los procesos educativos, tengo la impresión que en Chile, por ejemplo, se profesionaliza, digamos, la vocación, ¿no?, para obtener obra de mano. Tal vez implementar un tipo de educación donde se pueda desarrollar el pensamiento crítico, tal vez sería como un buen pie, digamos, para que empezar a cambiar como nuestras sociedades. Sí, digamos. pero lo que yo digo es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque en España se intentó hacer una educación en valores, y la parte conservadora se pusieron sobre todo pues la Iglesia también, que la religión era lo que había que enseñar, y bueno, educación pues, claro, sexual por abstinencia. Sí. Claro, es difícil, ¿no? Pero poco a poco yo creo. ¿Sabéis cuándo será posible todo esto? Cuando las personas empiecen a empoderarse de este discurso. Este es el secreto. Es decir, las personas ya, y claro, el sistema neoliberal está siendo tan ambicioso, que la ambición rompe el saco. Y que la gallina de los huevos de oro pues no va a durar tanto. Y al final, pues, en Chile, en muchos otros países, empieza la gente a decir basta, ¿no? Claro, el problema es que el basta debería de ser un basta tipo Gandhi. Gandhi consiguió la independencia de la India diciendo un basta pacífico, pero multitudinario. O sea, lo que
Mira, cuando hay violencia, el poder se empodera del poder y al final acaba dándose argumentos para poder aplastar esa violencia. Pero cuando hay multitudes clamando, sin violencia, pero ahí, constante, clamando, eso tiene una fuerza que no lo puede parar nadie. Sí, sabes que nosotros tuvimos una manifestación multitudinaria aquí de más de 1 millón, Sí, se calcula que casi 1,5 millones de personas. Lo vi. Así es. Y a propósito de lo que tú dices, me hace mucho sentido porque pareciera que los oídos de los poderosos hicieron eco más bien a eso que a tanta violencia. Yo creo que la violencia ha sido empujadora, pero ciertamente que lo que hizo más ruido fue la multitud. La cantidad de personas pidiendo... Claro. Y Esto, yo creo que los que hacen en Cataluña está pasando exactamente igual. Es decir, en Cataluña los CDR que están haciendo barricadas, que están quemando cosas, que están cortando y molestando a la gente porque no pueden hacer su vida cotidiana, al final acaban generando poco a poco un rechazo y la revolución fracasa. Es decir, las revoluciones que no fracasan son las que son constantes, pacíficas, multitudinarias, en las que la gente está empoderada de lo que quieren. Ante eso, ningún político puede mirar hacia otro lado. Acá en Chile es bien difícil esto que tú dices, Ya. por varios motivos. Primero, porque justamente yo siento, también he participado como harto de las manifestaciones, entonces he observado que estamos de alguna manera polarizándonos, ya, como en el fondo antes estábamos todos medio grisáceos, ahora estamos más negros y blancos, ya, como un poco más separados. Y eso es bien duro, es bien complejo, porque claro, en una parte está el basta la violencia porque no quiero que vayas a mi casa y me la quemes, y por otro lado está el basta, pero basta de la injusticia, basta de la inequidad, basta de los cabros votados en el Sename, basta de las pensiones escuálidas, ¿cierto? Paupérrimas. Claro, paupérrimas. Entonces depende de tu basta. ¿Cuál es tu basta? ¿Es tu basta como basta no me hagáis incendio afuera de mi casa? ¿O basta como basta con toda la injusticia de todos? Entonces es como un poco eso, siento yo, esta polarización, como es tu lucha por ti y por tu familia, o es tu lucha por tu país un poco, como es lo que siento yo, como un análisis Sí. así bien personal. Y es duro encontrarte con cercanos y con gente que uno quiere, que de repente el basta es más bien el primero que el segundo, entonces es complejo. Es complejo. Que tiene que ver ahí, Pero- yo creo, con la inmediatez, ¿no? De obtener como resultados rápidos, en verdad. ¿Me Sí, sí. entiendes? Claro, Para pero tu- eso para- estorba un poco la constancia, que lo que dice Manuel, como Sí. esta constancia en orden a conseguir los objetivos. Pero no solamente eso, sino también una democracia se construye votando. Lo que no puede ser es que la mitad de la población se quede en casa. Así Exacto. es. Es decir, las democracias se construyen votando. Claro, ¿qué pasa? Pues que cuando el establishment difunde la idea de que todos son sinvergüenzas, de que todos roban, de que todos los políticos son iguales, de que si uno roba el otro roba también, pues entonces la gente acaba creyéndoselo y dice: yo para votar no A voto. lo mismo, si tengo que trabajar Exacto, igual, exacto. es el Ese es el típico discurso, discurso, ¿no? tengo Y que ahí trabajar ¿quién igual gana? mañana. Pues ganan los que han sembrado ese discurso. Así es. Y respecto de la violencia que estamos viviendo en Chile, también a mí me gusta un poco este análisis también, que lo he leído en otras partes, en donde se habla como un síntoma, la violencia es un síntoma también como parte del sistema. Hablan de estos cabros, estos jóvenes, ¿cierto?, que van y protestan y destruyen la ciudad, ¿cierto? Pero en verdad, voy a dar este ejemplo porque me encanta. Este ejemplo es de mi autoría, se me ocurrió a mí, ¿ya? Es como cuando tú tenías una familia y tenías un primo que es drogadicto y pucha, se crió solo. Ya estoy hablando como estos cabros del Sename, ¿ya? Como sociedad, un nivel más macro como sociedad, ¿cierto? Entonces en tu familia, un nivel más micro, tenía este cabro que es drogadicto y que, pucha, se crió solo, no tiene ni mamá, como que se crió un poco botado, ¿cierto? Y lo invitáis a una cena. Y lo invitáis a una cena familiar con toda tu familia, ya donde hay de todos los estratos socioeconómicos, ¿cierto? Y resulta que el cabro no sabe ocupar el tenedor. Y tú te enchucháis porque el cabro no sabe ocupar el tenedor.
O sea, no te podía enchuchar si no sabe ocupar el tenedor si nadie le ha enseñado. Es un síntoma. Es un síntoma de que el cabro quedó botado, nadie le enseñó, y de eso nos hacemos responsables todos como familia. Entonces, o lo acogemos y le enseñamos, o te quedas callado y no dices nada, ¿me entiendes? Entonces, en este momento lo que está haciendo Chile es alegar contra este cabro que no sabe ocupar el tenedor y que, llevándolo a lo macro, está rompiendo semáforos, está en la primera línea devolviendo lacrimógenas. Yo los he visto. ¿Sabes tú que, y esto ya, de verdad que desde la doxa, no desde la episteme, como dice Manuel, a mí en algún momento atrás me daba harto susto estos cabros cuando de repente me encontraba con ellos en la calle y como chuta, yo veía un grupo de 4 o 5 cabros y yo decía, chuta, me van a asaltar. ¿Sabes tú que ya no? Paso por el lado de ellos, son cabros que te cuidan en la protesta, que si ven que hay algo te corren contigo, te agarran, si te caíste te paran, te tiran agua con bicarbonato en el rostro. Son cabros de verdad, igual que uno. Las marchas, me encantan también un poco por eso, porque son tan transversales. Ajá. Puede haber un cuico de Las Condes marchando al lado tuyo y puede haber un cabro de La Legua marchando al lado tuyo. Somos todos iguales. Y es maravilloso vivir eso, ¿me entiendes? Por eso les invito, chiquillas, vayan a las marchas. Bueno, pero el tema, creo que sí, eso es posible, pero pasa una cosa. La violencia es el argumento. Sí. La violencia se convierte en el argumento, a no ser que ya sea una violencia, pero ¿qué pasa? Las revoluciones que se generan y que lo que hacen pueden tener éxito implementando conductas, fracasan todas. Las revoluciones se implantan cuando se cambian actitudes. Y para cambiar actitudes, desde luego, la violencia no es lo más adecuado. El conductismo utiliza mucho el tema de las terapias implosivas, de las terapias que se han utilizado, la famosa película de la naranja mecánica, etcétera. Esto no asienta. Por mucho que se empeñe en eso, no asienta. No va. Cuando tú, en cambio, acude a una terapia emotivo-racionalista en la cual la persona cambia de filosofía, entonces sí asienta. Y para cambiar de filosofía, las bombas y la violencia no sirven para nada. Eso sí lo digo yo. O sea, parece bien que haya unas manifestaciones y que se cambie, pero la violencia es enemiga. Por muy que tú dices cabros, no es que yo no... No, cabro aquí es un cabro Chico, joven. un joven. Ah, un cabro es que... No es lo mismo que cabrón. No es lo mismo. Cabrón, no. Cabrón no. Cabro es un joven, un muchacho. Sí, pero... Un niño joven. Un niño, sí, pero realmente, mira, en España está ocurriendo un fenómeno ahora mismo. Los independentistas están siendo caldo de cultivo para que aumenten la gente de extrema derecha. Y la prueba está en el aumento espectacular en cuestión de meses. Y la extrema derecha, con sus actitudes, están siendo un caldo de cultivo para que los independentistas vayan... hace 10 años había el 18% de personas en Cataluña que querían ser independientes, ahora están casi la mitad. Y esto ha sido todo a base de que sean los extremos los que se retroalimentan. Pero una sociedad volcada en la calle, pacífica, diciendo basta ya un día y otro, llenando las calles, eso no hay quien lo pare. Pero el argumento de la violencia se utiliza y entonces ya, ¿sabes lo que pasa? Que si a mí me queman mi local y yo estaba a favor de eso, ya no voy ya no estoy a favor, por supuesto. Si yo tengo que llegar al aeropuerto y pierdo el avión porque me han cortado y me han puesto barricadas y me han quemado no sé qué, ya tampoco voy a estar a favor. Correcto. Y poco a poco eso va generando rechazo, anticuerpos ante posiblemente un movimiento necesario y yo creo que
que debería de tener el éxito que Bueno, y lo queréis, que ¿no? ocurre desde el movimiento también es cuando tú estás marchando pacífico, ¿cierto? Con la cacerola, golpeándola, y estáis en eso y ves que empiezan a disparar lacrimógenas, balines, que le vuelan los ojos a gente que está al lado tuyo, que uno dice, uno podría haber sido yo, y le vuelan los ojos al compañero que está al lado. Entonces es difícil no ponerse violento. Es difícil no desear botar un semáforo. Es difícil no querer agarrar a ese señor carabinero y darle un maguachi. Bueno, os La dais pera. cuenta, os dais cuenta de una es cosa, difícil. os dais cuenta de una cosa. Hemos venido a hablar de sexología y estamos, bueno, pues no, pues espero que mañana hablemos del SPSS. Yo creo que va a pasar algo parecido, pero Hablemos están del los SPSS, ánimos. ¿no? Pues yo comprendo que está en el ambiente, que lo estáis viviendo. No he querido venir, sobre todo para acompañaros, para solidarizarme con vosotros. De alguna forma voy a estar 4 o 5 días solo. Mucha gente me ha dicho que estoy loco ya lo he dicho al principio, por haberme venido. Algunos profesores dicen que no vienen ni locos. bueno, pero eso yo habla creo- muy bien de ti, Manuel, que eres muy valiente en estar acá con nosotros. Bueno, Nosotros venimos a tus clases y tú vienes a hacernos clases, y qué maravilloso. Sí. Sí, pero sobre todo Nos cuidamos lo que, entre todos. Lo que me gustaría es que Chile pudiera llegar a vivir en paz, en equidad, en que las personas pues tuvieran un sistema público de salud que realmente fuera un sistema público de calidad, que las personas tuvieran un sistema educativo. Fíjate, por ejemplo, mi hija ha hecho la carrera de enfermería, ¿no? Vale. Pagó 2.000 euros el primer año de matrícula, ya no ha pagado nada más en los 4 años. ¿Becada? Todas, o sea, en la Universidad de Almería, Ajá. si tú apruebas el primer año, los demás años ya no los pagas. Qué maravilla. Claro, esto es un sistema público, Claro. educativo, en el cual las personas no dejan de hacer una carrera porque no tienen medios económicos, sino porque no les apetece, porque no se sientan capaces, o por lo que sea, pero Porque no, ya no desde luego, tienen, porque sí. no tienen medios económicos. Claro. Pero se prima quien aprueba. Claro. Si no apruebas, tienes que volver a pagar. Acá en Chile había un sistema similar, digamos, donde también la política, yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Talca, también era como, la máxima era la misma. Nadie queda sin estudiar por problemas de lucas. Claro, el problema era que te quedabas ahí endeudado la vida, a través del CAE, o en el caso del Fondo Solidario, en el caso mío, que estudié con el Fondo Solidario, endeudados la vida. Y claro, ninguno eso dejó de no- estudiar por lucas, pero al final salimos todos endeudados. Claro, O sea, claro. es que lucas sí. inmediatas. Lo que no puede Lucas ser- inmediatas, claro, pero después las quede pero debiendo es igual. Es que eso es tremendo, Pero ¿no? que Porque que una persona para poder estudiar tenga que quedar endeudada toda la vida es una cosa que no es soportable. Es decir, yo creo que eso sí que tiene que hacer un cambio importante. Tiene que haber un cambio importante porque si no, el sistema es sumamente injusto. Es un sistema para ricos. Y para los que no son ricos, pues es un sistema agobiante y de ahogo económico, ¿no? Entonces yo comprendo. Yo cuando desde fuera vimos que porque habían aumentado 30 pesos. pesos el metro, se había montado la que había montado, pues claro, yo... Estos chilenos están locos, están todos locos. Pero, ¿Qué está pasando? pero claro, quien estamos aquí viniendo y sabemos, ¿no? Yo creo que sí, que os merecéis construir entre todos, ¿no? Y que los políticos se den cuenta también. Yo creo que por ejemplo, ahora mismo el sistema público sanitario, el sistema público educativo, lo ponen en cuestión solamente los de Vox, pero la gente de conservadora, pues con ciertos matices, ¿no? Pero ya hay cosas que cuando se consiguen no tienen vuelta atrás. Y eso es lo que yo creo que tenéis que conseguir, para que nadie gobierne que conviene. Porque la alternancia en el sistema político es normal, corriente, y además yo creo que incluso saludable. Sí, ¿no? yo también opino igual. Pero hay cosas que no se pueden, que ninguno puede tocar. Y esas cosas son las que conciernen a la educación de las personas y a la salud de las personas.
Manuel, un mensaje final para nuestros radioescuchas. Bueno, pues nuestros radioescuchas estarían esperando que íbamos a hablar de sexualidad. Nos pasa mucho, Manuel, esto, de que empezamos a hablar de sexualidad y vamos súper bien y nos vamos por las ramas, Sí, terminamos hablando de... Sí, me recuerda la época en que cuando yo era estudiante estábamos contra Franco, ¿no? Yo estaba entonces pues en un partido ilegal, como todos los que... Y bueno, corríamos los grises, nosotros dicen pelotas, ¿vale? Ceguera, allí había muertos y gente que en las mismas cárceles, en los sótanos de los estos de seguridad, de la policía franquista, que le llamábamos grises, pues morían muchos jóvenes que eran capturados. A mí no me capturaron nunca, me dieron algún palo que otro, pero como tenía buenas piernas, sigo todavía teniéndolas, pues corría a que me las pelaba, ¿no? Y no tal, ¿no? Pero sí que yo vivimos ese proceso con muchísima ilusión. Y yo creo que ahora vosotros creo que tenéis mucha ilusión y por eso estoy convencido de que esto va a tener un final, no digo maravilloso, porque en el mundo que vivimos no es un mundo maravilloso para que las cosas tengan finales maravillosos, pero yo creo que sí va a acabar siendo una mejora importante para Chile, que ya es posiblemente el país más avanzado desde el punto de vista económico y un país que tiene unos niveles importantes que deberían de repartirse mejor, simplemente. Justamente, eso te iba a decir yo, que claro, es cierto que somos un país bastante avanzado en muchos aspectos, pero muy, ¿cómo se dice? Desigual, inequitativo, sí. Iba a decir, pero sí, desigual, muy desigual. Así es que yo lo que quiero decirle es que nos perdonen porque no hemos hablado de sexualidad. No, pero hemos hablado mucho de sexualidad, Manuel. Sí, bueno, yo mucho, no sé, sí, los primeros 20 minutos. Pero desearles a todos los chilenos y a todas las chilenas que este proceso acabe lo más feliz posible, que poco a poco las calles de Chile puedan transitarse tanto de día como de noche y que se hayan transitado porque conseguir unos objetivos de mejora para el país y de mucha más igualdad para los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Ese es mi deseo de todo corazón. Gracias, Manuel. Chicas, ¿alguna reflexión? Para mí solo decir que espero que podamos relacionarnos y ejercer una influencia dentro de nuestro propio nivel para que nos relacionemos, como digo, con más caridad, con más amor, con más compasión, sí, con más amorosidad, por una parte. Y por otro lado, decir que ojalá podamos tener más voces como las de Manuel en términos de hablar de la no violencia como un modo legítimo y efectivo para poder generar los cambios que todos queremos y necesitamos. Eso. Gracias, Paulina. ¿Y tú, Noé? Bueno, yo agradecer la invitación, primero que todo, y agradecer el invitado, sí, obvio, y porque tener la oportunidad, digamos, de poner estos temas en la palestra y poder, digamos, aportar de alguna manera con que las personas empiecen a hacerse cuestionamientos distintos de lo que se han hecho hasta ahorita, ¿no? Y como de buscar nuevas soluciones, digamos, para la problemática en la cual estamos inmersos. Así que hacer el amor. El amor no la guerra. All you need is love. Sí, bueno, yo solamente quiero decir, Manuel, que el Chile que te has encontrado ahora, con los muros rayados, con la tierra sin pasto, con todo con materiales, digamos, que protegen a los locales de no ser saqueados, el Chile real. ¿Ya? El Chile bonito, este Chile donde están las casitas bonitas, no es un Chile real, es un Chile que mostramos al extranjero y que es muy bonito, ¿cierto? Pero no es el Chile verdadero. Yo trabajé bastante tiempo en La Legua, vivo en San Bernardo, que es una comuna muy pobre, con mucho riesgo social, riesgo, dificultades económicas, un montón de... el lugar donde más delincuencia hay en Chile creo que es San Bernardo. Entonces siempre he estado muy ligada como a estas poblaciones en riesgo social, ¿ya? Con vulnerabilidad económica, social, un montón de estas. Entonces este es el Chile real, Manuel.
Qué bueno que lo puedas ver. Este es el Chile, la Plaza Italia sin pasto, sin verde. Ese es el Chile real. Así que estoy muy contenta de que estés acá. Muchas gracias por venir a este programa. Muchas gracias a mis amigas por estar acá y acompañándonos. Así que eso, Bueno, Manuel. pues nada, gracias a vosotras y que el Chile real sea el que hemos visto siempre, con ese desierto de Atacama, con tantas cosas que tenéis tan magníficas y tan preciosas en este país, con tan buena gente, que sea cuanto antes sea ese Chile real, el Sí. que veíamos y el que vamos a seguir viendo casi con toda seguridad. Así es. Bueno, gracias a todos. Este programa no es un gusto, es un placer. Un gusto haberlos tenido a todos ustedes acá. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, los podcasts en Spotify. Ayúdame, Feño, siempre se me olvida esto. En Redes Spotify, sociales. en YouTube, en YouTube, justamente, en YouTube. Twitter no tenemos. ¿Ah? Twitter no tenemos, pero... Twitter no. Ah, pero ¿por qué yo siempre digo Twitter entonces? No sé. ¿Por qué Bueno, siempre no dices sé, pues, Twitter? tengo pegado Twitter, bueno. Bueno, ya es hora Hay que que tengamos un crearlo, Twitter, ¿o no? Yo creo que sí. Ya, tarea. Tienes que hacer un Twitter. Vamos a hablar con Don Lab. Eso, con el señor. Quiero hablar con el señor Radio Lab. Don Lab. Ahora mismo. Don. Sí, Don Lab. Don Lab. Bueno, este programa no es un gusto, es un placer y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Chao, chao. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.